Buenas noches, me da mucho gusto saludarte una vez más para continuar con la lectura de este libro que estamos siguiendo como parte de nuestros ejercicios cuaresmales, el Vía Crucis de todos los hombres, esta obra del sacerdote jesuita Ramón Cue, autor del célebre libro también de espiritualidad, Mi Cristo Roto, clásicos estos para estos tiempos de Cuaresma, y es la razón por la que estamos reuniéndonos cada noche para dar lectura a este libro. Ya estamos por comenzar a leer lo que es la quinta estación, cuando Jesús es ayudado por el Cireneo a cargar su cruz. Y te recuerdo que lo que hace el padre Ramón Cue es ir recorriendo el mismo el Via Crucis en Jerusalén, en la Vía Dolorosa, y va reflexionando sobre cada una de las estaciones, y lo hace de una manera muy vívida y también de una manera muy profunda. Y definitivamente que nosotros podemos vernos reflejados en las diferentes personas que aparecen a lo largo de este Via Crucis de Jesús. Es la razón por la que el libro se llama El Via Crucis de todos los hombres, y seguramente que en más de una ocasión tú mismo te has visto en estas reflexiones reflejado. Así que vamos pues a comenzar con esta quinta estación. El Cireneo carga con la cruz de Jesús tiene por subtítulo Un catedrático en la ciencia de llevar la cruz. Vamos a ponernos como siempre en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A decir verdad, fueron 4 los hombres que llevaron la cruz a cuestas en el primer Via Crucis de la historia. 3 cruces, pero 4 los cargadores. Cada ladrón la suya. La de Cristo fue compartida por Simón el Cireneo. Nada de esto estaba previsto ni calculado. Todo fue surgiendo como al azar. Aprovechando la condena de Cristo, Pilato condenó también a 2 presos comunes que estaban en capilla, en espera, más o menos larga, de cumplirse su castigo. Así Pilato se lavaba de nuevo las manos ante la forzada y arbitraria ejecución de Jesús, que ya no iba a ser la injusta condena de un inocente, sino la justa y legal de 2 vulgares atracadores. Es la aplicación concreta a Dios de esa hipócrita receta de la política humana, con la que tantas veces se trata de equilibrar y disimular el atropello brutal e injusto de un inocente, con la condenación legal de 2 culpables, para que aparezcan todos mezclados y revueltos en un mismo proceso. Con lo que aumenta y crece la injusticia para todos, una nueva y más refinada condena para el inocente, y una oportunista decisión que ejecuta a los culpables. Porque los 2 ladrones no tenían nada que ver con el proceso de Jesús. Fue una determinación de Pilato al hilo de los acontecimientos. Necesitaba un crimen, ya que Jesús era inocente, y se acordó de los 2 ladrones. Por eso iban renegando contra Pilato, contra Jesús, contra la injusticia, contra la sociedad y contra la cruz que llevaban a cuestas. El cuarto cargador, Simón de Cirene, tampoco tenía vinculación alguna con Cristo. Las circunstancias lo trajeron al Via Crucis de forma más caprichosa y absurda que aquellas de los ladrones. Ellos tarde o temprano estaban condenados a acabar en la cruz. Simón de Cirene, honrado y trabajador a carta cabal, jamás había imaginado tener que llevar en su vida la cruz de un patíbulo a cuestas. Y sin embargo, allí estaba con ella sobre sus hombros. Los caminos de Dios son desconcertantes e impensables para nuestras cortas previsiones humanas. En la mañana de aquel Viernes Santo, y en la misma ciudad de Jerusalén, Cristo y el Cireneo, separados por unos 2 kilómetros de distancia, estaban ocupados cada uno en lo suyo. Cristo en el Litóstrotos, la mayor altura de la ciudad, en su proceso ante Pilato. El Cireneo, abajo, en una finca de las afueras de Jerusalén, en su labranza. Cada uno en sus cosas, como solemos los hombres organizar la vida. Dios a lo suyo allá arriba, y yo a lo mío aquí abajo. Y que se respeten las distancias en un reparto adecuado de ocupaciones, sin interferencias del cielo en la tierra. Efectivamente, el Cireneo nada tenía que ver con Jesús de Nazaret. Tal vez ni lo conocía, aunque supiese de oídas quién era. Todo el tiempo era poco.
Por eso aquella mañana, mientras las turbas y los curiosos se movilizaban para asistir al proceso en el Litóstrotos, él, como todos los días, se fue a lo suyo, a su trabajo, a su campo. Él no disponía de tiempo para tirarlo callejeando y curioseando con los holgazanes y desocupados. Y en su finca llevaba ya trabajando varias horas. Simón de Cirene no tenía nada que ver con Jesús de Nazaret, pero Jesús sí tenía mucho que ver con el cireneo, aunque éste ni lo sospechara todavía. Como a las 10 de la mañana, Pilato, sentado ritualmente en su silla curul, promulgó contra Cristo la sentencia de muerte. A esa misma hora, más o menos, el cireneo empezó a recoger sus aperos de labranza para guardarlos en la casa de la finca y subir tranquilo y despacio hacia su casa. Pues era la víspera solemne de la Pascua y tenía que dejarlo todo preparado para su celebración antes de la puesta del sol. Poco tiempo después, salía Jesús de Litóstrotos con la cruz a cuestas hacia las afueras de la ciudad, en dirección oeste, para ser crucificado del otro lado de la muralla. Y al mismo tiempo, cerraba el cireneo la puerta de la casa y de la finca, y desde las afueras tomaba el camino hacia el este, y enfilaba el sendero que subía a la ciudad para atravesar la muralla y recogerse en su casa. Dos caminos de dos hombres, en dirección contraria, cada cual a lo suyo, que van a cruzarse en la mitad del itinerario. Simón de Cirene ni lo sabe ni lo sospecha. No tiene nada que ver con ese condenado. Pero Jesús sí lo sabe y lo busca porque tiene mucho que ver con Simón de Cirene. Caminos de Dios, caminos del hombre, que tantas veces se encuentran y se cruzan a pesar y en contra de nuestras previsiones. El cireneo subía hacia Jerusalén haciendo sus cálculos. No imaginaba que todo le iba a salir al revés. Antes de atravesar la puerta de la muralla y sumergirse en el tráfico de la ciudad, volvió la vista al campo desde la altura. Qué limpio, qué sano. Aquello era lo suyo. No regresaría a la finca hasta dentro de 3 días, según lo exigía el descanso religioso de la Pascua. Pero no imaginaba que iba a ser otro, Simón de Cirene, completamente distinto y transformado, el que volvería a la finca. Se despidió de su campo con cariño y atravesó la muralla. Pronto comenzaron a fallarle sus cálculos y previsiones. Las calles estaban abarrotadas de gente que obstaculizaba sus pasos. A medida que se adentraba en la ciudad, crecía el gentío, hasta que de pronto se encontró frenado sin poder seguir adelante. La calle estaba cortada. Los soldados romanos impedían el acceso, pues estaba desfilando por ella un cortejo oficial. Y allí quedó Simón de Cirene, entre las filas de los curiosos, asistiendo al desfile y esperando se desalojara la calle para proseguir su camino hacia su casa. Pronto supo de qué se trataba. Jesús de Nazaret era conducido con la cruz a cuestas para ser ejecutado en el Calvario. Ya se le podía distinguir, era aquel del medio. Cuando estuvo más cerca, Simón de Cirene lo miró más despacio. Era la primera vez que lo veía. No se conocían. Al pasar Jesús a la altura precisamente del cireneo, el cortejo se detuvo. Hubo consultas y cambio de impresiones entre el centurión, los organizadores y los fariseos. El cireneo esperaba que el desfile se pusiera de nuevo en marcha. Se estaban retrasando demasiado sus cálculos. Pero de pronto, sin saber cómo, alguien que lo había visto y localizado se acercó a Simón, lo tomó de un brazo, lo obligó a salir a la calle, lo empujó hacia donde estaban los 3 condenados y a pesar de todas sus protestas, le echaron encima la cruz de Jesús y lo forzaron a cargar con ella detrás de él hasta el Calvario. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Los 3 evangelistas que transmiten el hecho no dan más explicaciones. Todo queda, como tantas veces, en el Evangelio y en la vida, en el enigma de una misteriosa elección de Dios al escoger a un hombre para un bello y doloroso destino. Y Dios nos deja abierto todo un margen de conjeturas y posibilidades para nuestra meditación y nuestro aprendizaje. Evidentemente Jesús estaba tan débil y desfallecido
que de seguir con el travesaño horizontal de la cruz, 40 kilos de peso sobre sus hombros, se corría el riesgo de que no llegara vivo al Calvario. Y esto había que evitarlo a toda costa. La sentencia de muerte tenía que cumplirse como lo ordenaba la ley romana, clavándolo vivo en la cruz donde debería morir. El centurión estaba preocupado, toda la responsabilidad era suya. Y los jefes del Sanedrín, que vigilaban de cerca el cumplimiento exacto de la sentencia arrancada por ellos al gobernador romano, avisaron seriamente al centurión del estado crítico del reo. Esto no puede seguir así. Hay que tomar una decisión. Pilato formuló la única solución: liberar a Jesús de la cruz y que otro cargue con ella. ¿Otro? ¿Pero quién? Ningún judío aceptaría espontáneamente tal oficio infamante. La cruz era un patíbulo, un instrumento pagano de suplicio. Solamente con tocarlo un judío quedaba contaminado legalmente. Cuánto más si lo cargaba sobre su cuerpo hasta el Calvario, y con mayor gravedad y consecuencias religiosas y morales en esta víspera solemne de la Pascua. Por eso la decisión del centurión tuvo que ser impuesta a la fuerza. ¿Y por qué precisamente el cireneo, que ni había asistido al proceso, ni venía entre los curiosos, sino que, como subraya literalmente San Marcos, regresaba del campo y estaba de paso? El centurión no tenía autoridad para imponer su decisión a un judío. ¿Quién pudo intervenir entonces con tanta fuerza moral como para obligar a Simón de Cirene? ¿Sería el cireneo criado o esclavo de algún personaje influyente conocido del centurión? ¿Siervo de algún miembro del Sanedrín judío? ¿O tal vez mejor, esclavo de algún amigo y admirador oculto de Cristo que ofreció la colaboración de su criado para cargar con la cruz? ¿Quién era entonces Simón de Cirene? ¿Un siervo greco-judío proveniente de la Cirenaica, colonia griega de África? ¿O tal vez, y esta interpretación es irresistiblemente seductora, un esclavo negro, importado de Cirene en el continente africano? Un hombre negro detrás de Cristo cargando con la cruz redentora, símbolo y presencia eterna de toda una raza que camina por la historia con la cruz de su cuerpo, con la cruz de su color sobre su cuerpo, entre el desprecio y la marginación de tantos blancos. ¿Qué sucedió después? Te espero mañana, Dios mediante, para que continuemos la lectura del Vía Crucis de todos los hombres. Y por esta noche quedémonos con la reflexión de cómo es que ciertamente muchas veces en la vida, por más calculados que tengamos nuestros pasos, de pronto Dios nos sale al encuentro en sentido contrario y nos lleva por derroteros que jamás hubiéramos imaginado. Nos impone misiones que nunca hubiéramos siquiera sospechado, misiones que ciertamente son muy bellas, pero que a veces irremediablemente resultan dolorosas, como le sucedió a este Simón de Cirene. Tal vez en este momento de tu vida tú te encuentres en una situación así, en que de pronto el Señor te ha salido al paso y te ha cambiado tus planes, ha alterado tu jugada, te ha cambiado el rumbo y te ha encomendado algo que no hubieras sospechado, algo que se vislumbra bello, pero que inevitablemente te resulta también muy doloroso. Mañana pues, con el favor de Dios, continuaremos con esta meditación. Por lo pronto te deseo que tengas un feliz descanso y te deseo también que Dios te cobije con su amor y te conceda despertar a un feliz amanecer. Apasionate por nuestra fe.